pues realizaron diversas marchas para que exigir el cumplimiento del gobierno en diversos temas. Miremos la nota a continuación sobre la que pasó ayer el día con el magisterio. Maestros nuevamente abandonaron las aulas de clase debido al incumplimiento del gobierno confiscador de frecuencias. Los dirigentes magisteriales anunciaron agudizar las medidas de presión durante toda la semana. Este lunes iniciaron con la toma de las instalaciones del Instituto de Previsión del Magisterio para exigir la destitución del personal supernumerario nombrado por recomendación política. Toda esta semana el magisterio tiene una actividad permanente. Las clases van a estar suspendidas porque hay una exigencia de todos los profesores a nivel nacional, que no nos podemos quedar en los centros educativos teniendo el problema, digamos, de la derogación del estatuto del docente. Llegó el momento de que el magisterio se pare muy fuerte para hacer una reestructuración completa de esta institución, que es quien más que todo organiza la previsión de todo el magisterio. La Federación de Organizaciones Magisteriales exige al gobierno que pague al INPREMA los 1.800 millones de lempiras que adeuda desde varios meses, que son deducidos de sus salarios por concepto de cotizaciones del 7% y pago de préstamos personales. Este dinero corresponde al 7% que aportamos los docentes. Este dinero corresponde a las cuotas de los préstamos que pagamos los docentes mensualmente y al 12% al que está obligado a pagar el gobierno. Pero no se ha trasladado oportunamente y se sigue reteniendo de manera ilegal estas cantidades al INPREMA. Eso ha generado desequilibrio y es por ello que el secretario ejecutivo ha anunciado que se estarían poniendo en precario el pago de las jubilaciones y de las pensiones. Por su parte, los padres de familia aseguran que el gobierno no se preocupa por deducir los días faltados de los educadores, por lo que aseguran que la municipalización del sistema educativo sería una de las alternativas para mejorar la calidad educativa. Al señor presidente es para que aplique la ley y que no tenga contemplaciones de ninguna entidad. Si los padres de familia realmente estamos siendo los que estamos violentando el derecho de nuestros hijos, pues tenemos que ser castigados, pero de igual forma hay servidores públicos que están cobrando un salario y no están cumpliendo con él, que por favor se les aplique la ley y sobre todo se les sancione y se les dé oportunidad a esos miles de maestros que necesitan, aunque sea una plaza para darle medio de comer a sus niños. Las organizaciones magisteriales anunciaron acciones durante toda la semana, por lo que las clases en escuelas y colegios del Sistema Educativo Público de Honduras quedan suspendidas. Elisa Cano, Noticiero. Bueno, teníamos la nota sobre el magisterio y para abordar a profundidad esta temática y saber cuál es la situación, pues me complace presentarles a nuestro distinguido invitado del día de hoy. Él es el señor Oscar Recarte, vicepresidente del Colegio de Profesores y Educación Media de Honduras. Dirigente del COPEN. Dirigente. Gracias mucho por estar con nosotros. Gracias, Marvin, por la invitación. Vamos a estar esta mañana pues compartiendo pues toda esta problemática que nos trae desde ya varios tiempo atrás, con toda esta situación que pues el gobierno no en ningún momento accede a dialogar con el magisterio para buscarle una solución a esta problemática. La verdad que cada día se van acumulando mayores problemas en el magisterio y debido a eso el magisterio ha tomado una decisión y es sencillamente estar toda esta semana en acciones permanentes, contundentes, hasta buscarle una solución a toda la problemática en forma global para lograr, lógicamente, buscar a través de esa solución que no solo los 200 días de clase se den, sino que buscar la calidad de la educación, que es a lo que le debemos apostar a través de la educación pública. Bueno, precisamente el día de ayer venía de la gira que hizo por Asia el presidente Lobo y él había anunciado que iba a hablar sobre temas de seguridad, pero yo pensé que dadas las circunstancias que debe ser un tema prioritario la educación, aparte de la seguridad, pues que iba a pronunciarse al respecto. ¿Ha habido algún acercamiento de ayer para hoy con el presidente Lobo para tratar de dialogar y encontrar una salida a esta situación? Mire, para nada, o sea, el presidente llega al país y en ningún momento se refiere al tema educativo, o sea, dándose cuenta porque tiene las personas que le informan
del caos que estamos viviendo en educación. Pues hay una crisis enorme porque cada día se van aumentando más problemas a la educación del país, no tanto al magisterio, no tanto a los educadores, sino a la problemática magisterial. Mire, el día de hoy ya el Congreso Nacional ha discutido en su primer debate ya el tema de la municipalización de la educación. Aquí se acostumbra que cuando se pretende meter algo así a lo rápido se dispensan algunos debates y sabemos de que deben existir 3 debates, pero a la hora de la hora, si se dispensa uno, el día de hoy se puede aprobar la municipalización de la educación, que eso es privatizar la educación. Y aquí esto es importante al oído de todos los padres de familia. Si creen que este es un problema solo para el magisterio, están equivocados. Esto es para para toda la educación del país. Al privatizarse la educación, esto significa que los padres de familia son los que al final van a pagar la educación de sus hijos en cada una de las escuelas y colegios. Van a pagar matrícula, van a pagar toda la estadía de sus hijos en las escuelas, y esto va a provocar enormes problemas económicos en el círculo familiar. Esto de la municipalización, Marvin, no dio resultado en muchos países latinoamericanos. En Chile, que fue donde en el caso de Pinochet lo puso en práctica, no le dio resultado, fue un fracaso. Las escuelas municipalizadas al final se quedaron abandonadas porque los padres de familia preferían llevar a sus hijos aunque a lugares mucho más largos, pero a escuelas donde no se pagara y que fueran públicas. Así que nos toca una gran lucha el día de hoy. Los docentes debemos estar en el Congreso Nacional a las 2 de la tarde. Eso es importante y comunicarles que debemos estar defendiendo la escuela pública. Hay que defender la escuela pública y los padres de familia igual, los estudiantes igual, porque al final todos vamos a ser perjudicados en esto. Sí, esta situación sí es un tanto irregular que se da en el Congreso. Sabemos que la propia Constitución le da la facultad al Congreso Nacional de que pueda dispensar debates en aprobación de leyes por motivos de urgencia, pero ese motivo de urgencia no está especificado exactamente cuáles son los motivos de urgencia. Bueno, en teoría deberían ser pues catástrofes naturales y asuntos de verdad difíciles, pero a fin de cuentas cualquier motivo es suficiente para decir que es urgencia y se dispensa el debate, y principalmente cuando hay un interés de los ambos poderes, del Ejecutivo y el Congreso Nacional, es muy común ver que se aprueba rápidamente a la velocidad del rayo, como dicen, en muchas reformas. Así fue en diciembre del año pasado, las reformas constitucionales. Tenemos estas imágenes, vemos las condiciones en que algunos alumnos reciben clases, no hay infraestructura, ciertamente. Este es el caso de este joven que tiene que sentarse en esa lata. Hemos presentado fotos también, alumnos o niños que reciben clases y en vez de un pupitre tienen un bloque, y en el bloque lo utilizan como mesa y ahí escriben. Entonces, vemos que no solo es la situación de los maestros, sino que también la infraestructura en que deben de recibir los niños las clases. Deben de tener unas escuelas acondicionadas, tener un lugar pues, donde puedan recibir las clases, puedan poner atención y puedan desarrollarse. Entonces, es compleja la situación de la educación. Estas son fotos del día de ayer. Algunos alumnos pues, fueron a buscar clases, encontraron los colegios cerrados, pero el día de ayer fue un paro total, o hubo ciertos lugares donde sí estuvo abiertas las clases. ¿Y cuál es la situación para el día de hoy? Mire, Marvin, ahí hay algo importante de esos videos que usted tiene en pantalla. Mire, importante mencionar algo, y aquí dejárselo claro a los padres, a la sociedad en general. La calidad de educación no son 200 días de clase, no solo son 200 días de clase. La calidad de educación tenemos que tener buena infraestructura y también buenos materiales didácticos. Mire ahí cómo podemos exigir calidad de educación cuando tenemos niños todavía sentados en el suelo, sentados en un bloque, en un balde, en plena ciudad capital. Sí. Y se imagina en la zona rural. ¿Qué condiciones? Mire, hay escuelas, Marvin, y pueblo en general, donde no hay pizarras, donde los niños tienen que andar cargando su silla, llevarla de su casa a la escuela. Eso
la sociedad y los padres de familia que en este momento los han utilizado para pelear con el magisterio, eso no lo tocan, es un tema que no lo tocan. ¿Por qué? Porque es un tema que le corresponde al gobierno y que quieren callarlo, quieren silenciarlo. Ellos solo dicen, no, que los profesores son aborazados, que los profesores andan pidiendo aumento, y ese es el único discurso que tienen en este momento. El problema de la calidad de educación, repito, no solo es estar 200 días de clase, no solo es 200 días en el aula, son importantes y son indispensables, totalmente de acuerdo que hay que estarlos, pero a la par de eso debe ir la infraestructura y debe ir la parte de material didáctico. Lo que pasa es que cuando medimos la calidad de educación en términos nada más cuantitativos, entonces la óptica nuestra la estamos dirigiendo nada más a echarle la culpa a los docentes. Y eso es lo que han hecho que los padres de familia empiecen a hablar lógicamente de su maestro y decir que son los únicos culpables, no solo de los problemas educativos, al magisterio se le echa la culpa de toda la problemática que sucede en el país, de la delincuencia y de otras cosas. Entonces, aquí es donde los gobiernos deben invertir en educación para, lógicamente, buscar no solo combatir el analfabetismo, sino también combatir o lograr el subdesarrollo a través de la calidad de educación, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante. Y el día de ayer el magisterio ha comenzado una lucha donde varias escuelas y colegios, las primeras horas se dieron clase porque la convocatoria estaba para una asamblea a las 10 de la mañana en el INPREMA, entonces por lo tanto las primeras horas de clase sí se dieron. Pero así toda esta semana hay actividades, Marvin, donde el día de hoy también el magisterio está citado a las 10 de la mañana en el INPREMA, donde hay una asamblea para tocar el tema de INPREMA, ¿verdad? Que es un tema delicadísimo, un tema que el magisterio también está abordando de la mejor forma. Y luego el tema de la municipalización, hoy a las 2 de la tarde, donde vamos a tener esta movilización hacia el Congreso Nacional, donde convocamos a todo el magisterio para estar ahí en los bajos del Congreso para buscar parar que se privatice la educación, porque esto va a ser un desastre. Tal vez de inicio ellos lo van a iniciar este proyecto en partes, pero al final lo que sabemos es de que lo que quieren llevar es que los alcaldes de las comunidades sean los responsables de la educación local. Y esta es una línea del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, que para ellos, bajo la óptica de estos organismos internacionales, lo que ellos buscan es que el 70% sea financiado por los padres de familia, por las comunidades, y que el 30% sea el Estado el responsable, porque ellos dicen que el Estado es un colaborador de la educación, que no debe ser el responsable total de la educación. Esa es la visión que tiene el Banco Mundial y se la han pasado a este gobierno y está siguiendo las líneas claras, ¿verdad? Todo detrás de la firma que se hace con el Fondo Monetario Internacional y los pactos que se hacen con el Banco Mundial. Entonces, esta situación, estamos claros que va en contra de la clase trabajadora, de los trabajadores de la educación, en este caso los maestros, y que pues al final viene a repercutir en los niños y en los jóvenes de este país, ¿verdad? Entonces ante eso el magisterio debe abrir, no solo el magisterio, sino que el pueblo hondureño debe abrir los ojos de que este gobierno sencillamente está siguiendo las líneas de los organismos internacionales independientemente a quién afecte, ¿verdad? Aquí se ha afectado a la clase trabajadora muy fuerte este año. Este gobierno lo ha hecho, el año pasado lo hicieron igual, donde la clase trabajadora es como que está en la mira. Mire, a los obreros del país se les eliminó prácticamente el Código del Trabajo cuando meten una ley de empleo por hora. Al magisterio se le deroga el estatuto del docente con un artículo en la ley de presupuesto donde dice que el estatuto prácticamente, ellos dicen suspendido, pero sabemos que el mismo Congreso no tiene esa función de suspender. Ellos tienen la iniciativa de ley y también tienen la iniciativa de derogar leyes, no de suspenderla. Entonces en este caso la han derogado, nuestro estatuto está derogado y se comprometieron a través de una reunión, que es lo que aquí en su programa lo hemos hablado innumerables veces, cuando los gobiernos a través del diálogo se comprometen a hacer algo y no lo hacen. Mire, se comprometió el gobierno en el Congreso Nacional específicamente, se comprometen a que a través de un proceso legal que le llaman fe de rata, se iba a corregir
el error que estaba en el artículo 136 de la ley de presupuesto. Pasaron 2 meses, Marvin, ya, y no se corrigió el error. No se corrigió el error. ¿Qué significa eso? ¿Y qué es lo que hay que darle a entender? ¿Qué es lo que están dando a entender? Que no es un problema de que fue un error de dedo. Ahí quedó evidenciado que no es un problema de error de dedo, que no es un problema de que la imprenta se equivocó. No, es un problema de que hay una clara intención de destruir todos los derechos laborales, todas las conquistas sociales de la clase obrera y de la clase trabajadora del país. Eso es una visión muy clara. Aquí estamos viviendo, Marvin, un problema de lucha de clases. Aquí los grupos de poder están bien enmarcados, están muy bien fuertes, organizando su lucha en contra de la clase trabajadora, porque la clase trabajadora lógicamente ahora se reorganiza a través del Frente Nacional de Resistencia, se reorganiza para buscar lógicamente a través de esa organización, de esa reestructuración en todo el país, buscar lo que es una Asamblea Nacional Constituyente, y eso ellos miran como pasos así agigantados hacia quitarles el poder a ellos, y eso les duele, y lógicamente se están reorganizando para golpear a esa clase que es la única que le está haciendo oposición en este país, porque aquí ya no podemos hablar de que el Partido Liberal, que el otro partido son oposición. Ya antes se hablaba de que el partido en oposición, hoy ya no existen partidos de oposición en este país. Aquí todos los partidos se han coludido con la misma línea para golpear a la clase obrera, a la clase trabajadora, porque al final ellos son la misma cosa, son los grupos de poder tras ellos y los que están gobernando en este país. O sea, sencillamente nosotros sentimos que aquí la clase trabajadora, el sector organizado, el sector salud, el sector educación, todos los sectores obreros y campesinos se deben reorganizar para afrontar este gobierno de la mejor forma, ¿verdad? De la forma organizada, no buscando armas, que eso no debe ser. La búsqueda de las armas está, la búsqueda de llegar al poder debe ser a través de la inteligencia, que la tiene mucho la clase obrera, la clase trabajadora, no a través de la fuerza ni de las armas. Eso es para los golpistas, eso es para los dictadores que buscan el poder a través de la lucha armada. Bueno, sí, es un panorama, la verdad, difícil. Difícil, son muchas situaciones que se dan por detrás de los temas, y sí es importante ver toda la imagen completa, no solo limitarse a ver el área de educación, el área de salud por separado, sino que sí, tratar de analizar las piezas y formar y tener pues uno su propio concepto de qué es lo que pueda estar pasando. La situación del Congreso con esos errores, entre comillas, bueno, errores de humanos, pero cuando veo de que no se persigue, no se busca quién es el responsable que ha cometido el error, simple y sencillamente alguien del camino del Congreso a la ENAG pues lo cambió y no se investiga quién fue, porque eso es un delito, pues sí da mucho de qué pensar, y más aún cuando no se corrige el error de inmediato tampoco. Entonces se está dando pues largas al asunto, nunca se determina, ya no es la primera vez que pasa esto, en que cambian, se han dado situaciones en que inclusive se ha publicado en la Gaceta un ejemplar, 2 ejemplares distintos de la misma ley, con versiones distintas, y eso es algo inconcebible. La Gaceta pues debe publicarse, y debe publicarse lo que se aprobó y discutió en el Congreso sin ningún cambio, debe ser de manera literal lo que debe aprobarse. Entonces sí esperamos que el Congreso dé respuesta. Sabemos que ahorita está focalizado en otros temas como las ciudades modelo, y anduvo, por ejemplo, el presidente del Congreso, Orlando Hernández, en una gira en la famosa megacomitiva que viajó a Asia con el presidente Porfirio Lobo, pero eso no es justificación para no resolver y darle largas al asunto a temas tan importantes como es la educación, que tienen que tener respuestas muy claras y muy concretas. Yo en repetidas ocasiones he tenido diversos analistas y siempre me terminan mencionando por ahí la palabra Estado fallido. Y me dicen, bueno, eso es lo que pasa, me dice, el gobierno, por ejemplo, ya no puede controlar lo que es el territorio nacional, ya no tiene control, y lo que está haciendo pues ahora, por ejemplo, con Ciudad Modelo, es que va a ceder un territorio, porque como no puede, entonces se lo va a dar a alguien que sí pueda. Con la educación, pues no puede, se lo está librando, entonces se lo va a dar a alguien que sí pueda. Entonces, me dicen, bueno, lo que pasa es eso, la incapacidad del gobierno no ha podido, no es algo solo de este gobierno, muchos gobiernos no han logrado pues solucionar esta
situación, y entonces están pues como que cediendo sus facultades, sus responsabilidades para tener pues una cierta libertad, pero estos cambios sin duda alguna deben ser bien analizados porque son cosas trascendentales. No sabemos si las alcaldías, por ejemplo, tengan una capacidad administrativa para la educación. No tenemos ningún experimento o alguna situación que podamos ver de si ellos van a poder funcionar. Entonces, se están aventurando. Veo que el gobierno se aventura en muchas cosas sin tener bien analizado, y eso es peligroso porque así como podría haber un resultado positivo, también podría haber un resultado catastrófico que pueda pues ser la medicina pues peor que la enfermedad. Sí, y mire, Marvin, esto es así como usted lo ha dicho. Ellos, los gobiernos, y no crea que son inventos de los mismos gobiernos, del mismo gobierno. Aquí ellos solo siguen las reglas del Banco Mundial y de los organismos internacionales. Lo de las ciudades modelos es algo similar a lo que quieren con educación. Sencillamente el gobierno dice, no puedo con esta responsabilidad, y se la pasa a alguien que sí puede, como dice usted. Igual está haciendo, lo que pretende hoy a través de la municipalización es pasarle la responsabilidad a los alcaldes municipales. Y yo le pregunto a la sociedad misma, los alcaldes municipales en su mayoría no han sido buenos administradores, ¿verdad? Aquí mismo en la capital tenemos nosotros grandes problemas, cuánto dinero se le ha dado al alcalde que está en este momento, y para reparar los baches de la capital, y creo que todo el mundo es testigo de cómo están las calles de nuestra ciudad capital. Entonces, si estos subsidios que se dice se van a pasar del Congreso Nacional o del gobierno a las alcaldías para que estos empiecen a reorganizar la educación de su comunidad, vienen y la utilizan los alcaldes para política, al final la educación ¿con qué se queda? Escuelas destruidas, escuelas abandonadas. ¿Por qué? Porque van a decir los alcaldes, no tenemos, el dinero se gastó en otra cosa, no tenemos para financiar la educación. ¿Qué es lo que va? Cuando empiecen a estos problemas en las alcaldías, ahí empiezan a levantar la mano la empresa privada. Yo me hago cargo de eso. Y empieza ahí la empresa privada a empezar a invertir en educación, y eso lógicamente la empresa privada de entrada sabe que esto es un negocio para ellos y que empieza a cobrarle a los padres de familia. Entonces hacia ahí vamos. Aparte de que de cuando el primer momento, porque esto es varias etapas, en la primera etapa que se lo pasen a los alcaldes, lo que andan buscando es pasarle a los alcaldes esta responsabilidad, pero también pasarle a los alcaldes un espacio para que metan dentro del espacio educativo a todos aquellos activistas políticos que les ayudaron en su campaña política. Entonces lo que están abriendo son los espacios, agencias de empleo políticos. Y esto es razonable en el sentido de que escuchamos cuánta presión tienen los diputados, cuánta presión tienen los ministros por meter a sus allegados políticos, ¿verdad? Entonces ellos están buscando los espacios, y a través de la municipalización ellos están encontrando que ese es un espacio para emplear a sus allegados políticos, a los que les pegaron los afiches y todo eso. Entonces, mire cómo la están utilizando la educación, porque aquí la están utilizando para emplear a los que les pegaron sus afiches. Y luego el tema de cerrar las escuelas nocturnas, las jornadas nocturnas. Ese es otro problema, donde quieren mandar a cerrar las escuelas, las jornadas nocturnas de los colegios, pasarlos a un sistema que le llaman ellos ICEMED de sábado y domingo, donde el maestro sencillamente que lo saquen de la jornada nocturna y lo pasen a ICEMED, lo están eliminando su estabilidad laboral, porque aquí son contratados en ese sistema y son contratados por un tiempo prudencial. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Como este sistema es bajo un contrato, entonces sencillamente lo que van buscando también son espacios para meter los allegados políticos en estos contratos y eliminar la estabilidad de los profesores. También a través de estos ICEMED, a los que ya existen en este momento, les están diciendo que si ya trabajan en el sistema normal de lunes a viernes, no pueden trabajar en el sistema de sábado y domingo, ¿verdad? El sistema de sábado y domingo es un trabajo aparte, es un contrato aparte, y que si un profesor pues puede y tiene el tiempo para hacerlo, pues lo puede hacer y no hay ninguna ley que se lo prohíba. Pero ahora lo están, como todo aquí es bajo decretos y bajo leyes que las imponen, no, que no puede trabajar sábado y domingo
Por lo tanto, esto lo que quieren es abrir, a como dé lugar, los espacios para ubicar a sus allegados políticos, porque esos allegados políticos están presionando, diciendo, mire, yo colaboré en su campaña y ¿a dónde está mi trabajo? Sí. Y en educación quiero. Entonces, y educación, a través de su estatuto, Marvin, tiene cerradas las puertas